Antes de comenzar la historia, espero contar con el apoyo de todos ustedes suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias. La siguiente narración ha sido gentilmente compartida por nuestro apreciado colaborador del programa, Relatos de Terror Auténticos, y ha sido hábilmente adaptada por el suscrito para su presentación en esta plataforma. Dejaré la liga de suscripción en la sección de descripción del canal, donde comparto fascinantes historias de terror reales, para que puedas suscribirte y disfrutar de una amplia variedad de relatos escalofriantes. Fue un tranquilo domingo por la noche, que Valeria, mi amada mujer, había salido con diligencia a cuidar con esmero a su querida madre, quien se encontraba en reposo en su lecho, recuperándose lentamente de una desafortunada caída que había sufrido en la comodidad de su hogar. Mi esposa tenía la intención de regresar al amanecer. Yo solía tener la costumbre de charlar con ella antes de ir a dormir. En esa ocasión estuvimos intercambiando mensajes a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Después de un tiempo considerable, Valeria aparentemente se vio inmersa en las responsabilidades relacionadas con el cuidado de su madre, ya que dejó de responderme. Mientras pacientemente aguardaba a que mi interlocutor me brindara una respuesta, decidí distraerme echando un vistazo a las publicaciones que mis diversos contactos habían compartido en sus respectivos perfiles. Fue en ese preciso instante en el que dirigí mi atención hacia el perfil de Daniela, quien ostenta el rol de colega en el entorno laboral, y pude percatarme de que había compartido con su audiencia una serie de imágenes que ilustraban las actividades que había llevado a cabo durante el transcurso de su fin de semana. Eran unas fotografías realmente llamativas que destacaban notablemente entre todos los demás estados. En estas fotografías se podía apreciar a Daniela luciendo un elegante traje de baño. Aquel bikini tan diminuto que apenas dejaba espacio para la imaginación. Al parecer, según lo que se comenta, ella y su familia habían acudido recientemente a algún balneario exclusivo o a alguna de esas fincas con alberca y amplias zonas verdes para disfrutar de un merecido descanso juntos. La realidad es que la situación era sumamente complicada, ya que su atractivo era completamente indiscutible, y en esa noche particularmente solitaria, con la notable ausencia de mi esposa y el intenso frío nocturno, me vi tentado a satisfacer de manera personal esos impulsos que surgían en mi interior al contemplar las imágenes de mi compañera. Después de concluir la actividad y experimentar la profunda relajación que me brindó, me di cuenta de que ni siquiera pude divisar mi teléfono móvil. En cuestión de segundos, caí en un sueño reparador, con una serenidad que me hizo sentir como un recién nacido. La noche transcurrió rápidamente, y a la mañana siguiente, antes de que yo saliera de casa para dirigirme al trabajo, mi esposa llegó muy temprano. Se le notaba cansada, pero aún así, con un poco de energía. Me saludó con una sonrisa en el rostro. Hola, mi amor, quería disculparme por no haber podido ayudarte con el almuerzo hoy. Pero la verdad es que me siento muy agotada. Solo quiero darme un baño y luego irme a dormir. En este momento mi hermana Brenda está cuidando a mamá, así que debo aprovechar para descansar y recuperarme, ya que esta noche me toca volver a cuidarla. Así son las cosas, ¿verdad? Le comuniqué a mi amada esposa que me encontraba en perfectas condiciones, que no había motivo alguno para que se inquietara por mi bienestar, ya que era capaz de cuidar de mí mismo sin dificultad. Continué con mis quehaceres cotidianos y noté que el tiempo se me escapaba rápidamente, lo cual me llevó a despedirme apresuradamente de Valeria y abandonar el hogar en dirección a mi lugar de trabajo. Al llegar al trabajo, fue cuando miré a mi compañera Daniela. Le saludé un poco emocionado. Esto porque no me podía quitar de la mente las imágenes que ella había compartido en su estado de WhatsApp. Aunque ella vestía el uniforme de la oficina, yo la visualizaba con el bikini que había utilizado el fin de semana. La verdad es que empezaba incluso a hervirme la sangre. Como era de esperarse, ella se mostró indiferente conmigo, pues solamente era mi compañera de trabajo y nada más. No éramos íntimos amigos ni nada de eso. Todo lo que yo había imaginado la noche anterior eran puras fantasías. Nosotros trabajábamos en un call center. En este lugar recibíamos las llamadas de los clientes que tenían una tarjeta de crédito. Estas llamadas eran comúnmente de reclamo y aclaraciones y tanto mi compañera Daniela como yo éramos supervisores y cada quien tenía a su cargo un equipo de personas que eran quienes contestaban dichas llamadas. Ese día, por más que yo volteaba a verla en busca de que nuestras miradas se encontraran, simplemente ella estaba en sus asuntos y no mostraba interés alguno en mí. Prácticamente ni siquiera parecía darse cuenta de mi presencia y en realidad esto no era algo nuevo. Por el contrario, ya llevaba algún tiempo intentando que ella se fijara en mí. Pero no más no ocurría. Sé que no tengo justificación, ya que siendo un hombre casado, no debería andar buscando esos acercamientos con alguien más.
Sin embargo, para ese tiempo yo me encontraba en un profundo estado de abandono por parte de mi esposa. Esto por los temas de salud de su madre y mis necesidades de hombre. Me pedían atención. Reconozco también que en ese momento debí terminar la relación con Valeria. Pues era obvio que en ese entonces sus prioridades eran otras y aunque es fácil decir que en un matrimonio se debe estar siempre en las buenas y en las malas. ¿Para qué nos hacemos? Todos sabemos que la realidad es otra y el amor no lo vence todo. Tampoco todo es color de rosa cuando hay amor. Es duro abrir los ojos a la realidad y en mi caso darme cuenta que la situación que mi esposa vivía con su madre. Era mucho tema de manipulación por parte de mi suegra y tanto Valeria como mi cuñada. Nunca habían logrado ponerle límites. Como consecuencia a esto, Valeria ya tenía problemas conmigo y su hermana estaba sacrificando su juventud para cuidarla. Todavía recuerdo que esa señora casi convence a Valeria de no casarse conmigo. A palabras de mi esposa, su mamá le aconsejaba que no confiara en los hombres, pues nosotros pensábamos con la cabeza incorrecta y solo nos gustaba llenar a las mujeres de chamacos para después abandonarlas. Pero ¿cómo no le iba a pasar eso a mi suegra? Si su carácter era insoportable. Era una maldita víbora, una persona muy dañada de esas de las que si no estás de su lado, entonces estás en su contra y de ahí no me bajaba. Según ella todo lo que hacía yo estaba mal y no digo que en mi caso fuera una gran persona. Pero hay veces que a uno las circunstancias lo van orillando a hacer ciertas cosas. Pero en fin. Al llegar a la casa después del trabajo, mi esposa ya iba de salida nuevamente. El mismo cuento de siempre y no lograba recordar la última vez que tuvimos tiempo para nosotros. Para tener intimidad, para salir, todo eso que era bonito formaba parte del pasado. Me daba coraje aquello, porque según mi suegra siempre estaba convaleciente. Toda la vida había sido igual y no era más que una vieja hipocondríaca. Era la clásica chantajista que manipulaba a sus hijas, haciendo creer que toda la vida estaba enferma de algo. Y ellas obviamente caían en el juego. Ya en alguna ocasión, cuando mi esposa se había ausentado de igual manera por una temporada, para atender los chantajes de su madre, yo le había dejado entrever mi inconformidad con su actuar. Pero ella se excusaba bajo la justificación de que la familia siempre tenía que estar unida. Pero con todo esto que ella pensaba, me sentía solo, así que cuando Valeria, mi esposa, no tenía oportunidad siquiera de contestarme los mensajes, yo me distraía en las redes sociales. Pero mi actividad favorita era ver los estados de mis contactos. Especialmente los de Daniela. Ella era mi amor imposible. Y aquellas noches por lo regular terminaban en lo mismo. Con lo cual me lograba relajar un poco del estrés del día. La vida que llevaba era muy vacía. Es un hecho que estar en el trabajo era mi escape de la realidad que vivía en casa. Y el único momento en el que me sentía bien conmigo mismo y con mi entorno era cuando veía a Daniela. Su rostro angelical, su manera de caminar, de hablar, el movimiento de su cabello, su manera de vestir, simplemente era perfecta y lo había decidido. Estaba dispuesto a todo para invitarla a salir. En mi trabajo yo era totalmente otra persona. Con mi equipo era muy estricto. Con mis compañeros supervisores era muy serio y formal. Y a mis jefes siempre les entregaba buenos resultados. Así que de serio y estricto no me bajaban. Siento que por eso no les caía bien a mis compañeros, incluida a Daniela. Una tarde recuerdo que me acerqué a su cubículo e intenté entablar una conversación con ella. Daniela, ¿cómo estás? Hoy te ves realmente espectacular. Me encantaría compartir una comida contigo. Estaba pensando en pedir unas deliciosas hamburguesas para disfrutar juntos. Si te parece bien, puedo encargar unas para ti también y así disfrutamos de una agradable comida juntos. ¿Qué opinas de la idea? Daniela se puso muy seria y con tono cortante me respondió. Muchas gracias, Alejandro. Pero fíjate que no como carne. Mejor invita a alguien más. Lo siento, aquella no era la primera vez que intentaba acercarme a Daniela y ella de manera muy inteligente. Siempre lograba darme el cortón. Así de tajo me evadía. Era sin duda una mujer difícil de conquistar. Pensé en hacerle un obsequio. Así que esa tarde le avisé a Valeria que para la noche no llegaría temprano a la casa porque me quedaría hasta tarde en la oficina. Al salir de trabajar decidí ir al centro de la ciudad en busca de algo que pudiera gustarle a Daniela y no cabe duda que cuando los planetas se alinean, las cosas simplemente suceden. Al salir del trabajo siempre viajaba en el metro o tren ligero como algunos le llaman. Me coloqué mis audífonos como de costumbre y busqué una estación de radio local. De pronto de estar escuchando una canción, dieron la hora del día y después de eso sonó una música como de meditación y con una voz masculina que tenía un acento como de otro país. Pero la cuestión con esto es que me atrapó al instante lo que decía. Estimado oyente, si usted cree que tiene problemas de amor, problemas económicos, si siente que a usted no le está yendo bien en la vida,
Búsqueme, yo le puedo ayudar, solo tiene que comunicarse al siguiente número. Después de escuchar atento, supuse que se trataba de uno más de esos impostores charlatanes a los que le gusta sacarle el dinero a la gente. Pero aún así seguí escuchando. Le di una oportunidad. Aquello comenzaba a sonar entretenido. Y bien, mis queridos radioescuchas. En este momento tenemos una llamada aparentemente de agradecimiento de una de las personas que han cambiado su vida con nuestro trabajo. Así que adelante, a ti que estás del otro lado de la bocina. Este es tu momento, este es tu espacio. Muy estimado y respetado maestro Carlos. Permítame expresarle que mi nombre es Verónica y deseo expresar mi profunda gratitud hacia usted. Ya que gracias a su labor y dedicación he logrado atraer a una persona con la que comparto una relación amorosa. Históricamente, no había sido afortunada en asuntos del corazón. Pero desde que usted intervino en mi vida, todo ha experimentado un cambio radical y positivo. En la actualidad, me encuentro felizmente casada y esto se lo debo en gran medida a usted y a su excepcional labor. Por consiguiente, me gustaría recomendar encarecidamente su magnífico desempeño a aquellos que estén considerando solicitar sus servicios. Les aseguro que no se arrepentirán de confiar en su experiencia y sabiduría. La manera en la que hablaba esa mujer me hizo creer que tal vez ese tal mago Luis podría ayudarme. Así que esperé a que nuevamente mencionara el número de teléfono y lo anoté. Con esto hubo un cambio de planes. Aunque no creía del todo en eso que se escuchaba, de alguna forma me sacudió las ideas. Así que en la siguiente estación me bajé del transporte y me regresé a casa para pensar mejor las cosas. Al llegar aún alcancé a ver a Valeria. Estuvimos platicando un par de minutos antes de que ella se fuera nuevamente a casa de su madre. Al despedirse Valeria me dio un beso y salió de la casa, dejándome nuevamente solo, otra noche sin compañía. Como siempre me puse a ver los estados de WhatsApp. A Daniela le encantaba mostrar su belleza. Le encantaba darse a desear. No sé si lo hacía de manera inconsciente o no, pero así parecía. Ella bien sabía lo hermosa que era en todos los sentidos. Por eso no iba a conformarse andando con un hombre casado. Esto me quitaba las esperanzas y me hacía conformarme solamente con tener que ver sus fotografías. Para consolarme un poco, ya estaba harto de sentirme solo y cuando llega uno a un estado así, no piensa racionalmente. Me vino a la mente el anuncio en ese instante. Aquel que escuché en el radio y sé que aunque llegué a pensar que ese tema de amarres de amor y de brujería eran tan solo cosa de charlatanería. En mi momento de desesperación, la idea de usar un hechizo ya como último recurso no me resultaba para nada descabellada. La mañana siguiente, estando en el trabajo, llamé al número de aquel mago Luis. No contestó él. Al parecer tenía una asistente. Medicina holística y soluciones energéticas. Muy buen día, a sus órdenes. Me tembló la voz, de solo saber en lo que me estaba metiendo. Pero continué. Disculpe señorita, mi nombre es Alejandro. Anoche escuché el programa del maestro Carlos y estoy buscando una cita. La señorita me dio los horarios disponibles y yo elegí uno en fin de semana. Pues al día siguiente ya era sábado. No sabía lo que era la medicina holística ni nada de eso. Al buscar en internet me di cuenta de que había muy buenas reseñas de esa alternativa y también descubrí que estaba ligada a otras prácticas ancestrales como la celebración de rituales y hasta la brujería o manejo de energías. Vía telefónica, esa mujer me hizo una serie de preguntas para llenar algo que llamó ficha de diagnóstico. Más que un lugar de brujería parecía más como una organización en la que tenían a cada paciente catalogado. Incluso mediante expedientes. Ya estaba todo listo para la cita y conforme iba investigando más cosas, mi fe en el mago Luis iba creciendo y eso que ni siquiera lo conocía en persona. Pero finalmente tras colgar la llamada y haber llegado el sábado finalmente me vi cara a cara con aquel señor. Esa mañana como de costumbre mi esposa llegó a casa después de haber pasado la noche en vela con su madre y cuando se quedó dormida yo salí de la casa rumbo a mi consulta. Al llegar noté que aquel lugar era parecido a un consultorio médico y al estrecharme la mano aquel mago Luis me dijo: Muy buenos días Alejandro. Pasa por favor, dime en qué te puedo ayudar. Aquella fue la primera vez que nos vimos. Todo su estereotipo encajaba con el clásico curandero anciano de pueblo. Barba, cabellos largos, ropa blanca y colgada, ayudándose incluso a caminar con un bastón. Le conté un poco de lo que me estaba pasando. Me sentía un tanto apenado de estar recurriendo a esos métodos. A lo que aquel curandero Carlos me respondió: Puedo ver que vienes en busca de ayuda. Porque quieres a una mujer que se fije en ti. Solamente hay algo que llama mi atención. Pues aunque eso no lo has mencionado. Sé bien que tú no eres soltero. Y es obvio que no eres feliz con tu esposa. No quiero meterme en temas en los que no estás buscando mis servicios. Pero aún así, debo pedirte que si en algún momento sientes que ya no quieres continuar con todo esto,
Debe de ser ahora, antes de empezar a trabajar. Porque una vez hecho el amarre, ya no habrá modo de detenerlo. Yo no trabajo de esa manera. Creo que las decisiones de la vida deben hacerse con mucha conciencia. Y eso es algo que no es fácil de obtener. Pero si tú me dices que estás seguro de esto que quieres, entonces vamos adelante. Para mí fue sorprendente cómo es que el mago Luis sabía cosas de mi vida privada. Detalles que durante el cuestionario previo yo no había mencionado en lo absoluto. Lo que me decía estaba poniéndome a pensar. Y aún así, no me eché con acento agudo para atrás. Seguí firme en mi intención. Me alegra que tengas el valor, mi querido Alejandro. Sin embargo, antes voy a decirte una cosa. Mejor dicho, advertirte. Y es que trabajos como el que tú me estás pidiendo tienen su costo. Y no me refiero solo a lo económico. Me refiero a que estos tienen un periodo de acción. Y este efecto puede crear daños en los involucrados. Pero como veo que estás decidido, entonces voy a comenzar. Sin dudarlo un momento, le pedí al maestro que hiciera el trabajo. No sé a ciencia cierta si así trabajan todos los brujos. Sin embargo, él solo me pidió la fecha de nacimiento de Daniela, así como su nombre completo. De la misma manera me pidió mi nombre y mi fecha de nacimiento. Con esta información fue suficiente para que él realizara su trabajo. Me pidió que regresara un par de días después, por algo que debía entregarme. Después de un par de días así lo hice. Regresé a su consultorio, y él me entregó un pequeño bolso hecho con un cuero de chivo. Y dentro se escuchaban algo como cristales o piedras. Cuida muy bien esto, mi querido Alejandro. Y no lo abras, por favor. Guárdalo específicamente en un lugar en el que solo tú lo puedas encontrar. De esta forma es que las cosas estarán de tu lado. Y créeme que esa mujer que tanto quieres va a estar contigo. Solo te pido que seas paciente. Aparte de esto, voy a necesitar hacerte 3 limpias. Una cada viernes antes de medianoche. Con esto te aseguro que todo estará bien. Estaba muy nervioso por lo que estaba haciendo. Aquello para nada era un juego. Pero en fin, ya estaba dentro. Había que asumir la responsabilidad. Después de un par de semanas de ir cada viernes a realizarme una limpia con el mago Luis, me di cuenta que aquel proceso había sido muy sencillo. Hasta antes de eso me imaginaba que las cosas de brujería estaban llenas de oscuridad y maldad. Pero entonces no había presenciado nada de eso. Hasta dudaba mucho de que aquello que pedí fuera a tener algún resultado. En mi casa pues las cosas seguían igual. Para mi esposa prácticamente yo no existía. Primero era su madre, luego su madre y al final su madre. Y mientras tanto, sentía la necesidad de darle un giro a mi vida. Pero siempre me detenía por varias razones. Una de estas era que la casa en la que vivía era de mi esposa. Y si terminaba mi relación con ella, no tendría otra opción que salirme de esa casa. Otra razón era que tenía la esperanza de que Valeria por fin reflexionara acerca de cómo me estaba dejando de lado por tener otra prioridad. Tenía mi cabeza hecha un desastre por dentro, porque a su vez, también deseaba a Daniela. Pero Daniela era más que un capricho. Aunque sí me gustaba y sentía que la quería, creo que la cosa con ella era más por el vivir la aventura. Habían pasado cerca de 2 meses desde que el mago Luis me había entregado el amarre. Yo lo tenía en la casa bien resguardado tal y como él me lo indicó. Lo escondí en un lugar al cual solamente yo tenía acceso. Sin embargo, no pasaba nada en absoluto. Una noche en el que dudaba totalmente del poder de la brujería. Estando a punto de vencerme el sueño, me encontraba tirado sobre la cama. Como de costumbre, mi esposa estaba con su mamá. Y yo me encontraba mirando los estados de WhatsApp de mis contactos. Y ahí estaba ella, Daniela, quien saltaba a la vista con una imagen provocativa en su estado. Como si de una señal se tratara. Con mi dedo en la pantalla del teléfono ocurrió lo inevitable. Mi dedo tocó la pantalla y le hice llegar un corazón como comentario en sus fotografías. Quería esconderme. Me moría de vergüenza. Daniela pensaría que la estaba espiando a esas horas de la noche. Sin embargo, ante mi reacción, me sorprendió recibir un mensaje de Daniela. Muy directo, por cierto. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Por casualidad no sientes un poco de cansancio en este momento? ¿Qué estás haciendo despierto a esta hora de la noche en medio de la madrugada? Dudé un poco en responder. Pero tenía que hacerlo. De lo contrario, de todos modos en el trabajo iba a verla. No había forma de esconderme. Ay, Daniela, discúlpame. La cosa es que reaccioné sin querer a tu fotografía. Te prometo que no vuelve a pasar. Hubo un silencio momentáneo de parte de Daniela. Pero finalmente me respondió. Uy, pues qué mal. Yo pensé que en realidad te había gustado como me veía. Y hasta te iba a mostrar otras fotos que no puedo subir a mis estados. Capaz que me reportan por mostrar de más. Se me paró el corazón de la impresión. Por la respuesta de mi compañera. Y aprovechando su disposición, le seguí el juego. No me digas eso, Daniela. Que me la voy a creer. ¿A poco de verdad me pasarías alguna imagen tuya?
¿Más provocativa de las que ya subes? Ella no me respondió mi mensaje directamente. Bueno, al menos no con palabras. Pues lo que me hizo llegar efectivamente era una fotografía en la que posaba bastante erótica. Y solamente se cubría las manos ciertas partes de su cuerpo. Esto es increíble, Daniela. Qué buena foto. Se ve muy profesional. ¿Y de ti? ¿Qué te puedo decir? Luces bellísima. Toda una diosa hermosa. Daniela puso un emoji de estar sonrojada y respondió. De hecho, es una foto profesional. Tengo una amiga que es fotógrafa. Y me hizo una sesión completa. Solamente las tengo para mí por mero gusto propio. Y sin problema puedo compartir un poco contigo, Alejandro. Porque debo confesarte, que he notado cómo me miras. Cómo me desnudas con tus ojos. Me imagino las cosas que piensas de mí. Y la verdad es que me alocó. La conversación entre Daniela y yo fue subiendo de tono, y finalmente no fue una, sino varias las fotografías que ella me regaló. Y en cada una me iba mandando más y más cosas que yo podía apreciar. Esto incluía sus partes íntimas, completamente al descubierto. Y después de hacerme llegar la última fotografía, me mandó un mensaje de audio. Ni creas que esto es todo, mi querido Alejandro. Ahora es tu turno. Creo que es justo, que si yo ya te envié imágenes mías, lo menos que merezco, es que tú también me compartas algunas tuyas. Anda, muéstrame qué tienes ahí. Quiero verte. Me sentía realmente emocionado. Pero sobre todo sorprendido. Porque lo creyera o no, el amarre del maestro Carlos estaba funcionando. Así que no tuve otra opción que aceptar el juego del intercambio entre Daniela y yo. Aquello realmente se estaba poniendo interesante. Comencé a mandarle algunas fotografías a Daniela. Y ella me respondía que le encantaban. Así estuvimos un rato más. Hasta que desgraciadamente, me llegaron unos mensajes de Valeria, mi esposa. En ese momento tuve que decirle a Daniela que debía atender un asunto, pero que esperaba esa noche se repitiera nuevamente. Me daba coraje que Valeria me escribiera, pues yo sabía bien que estando en casa de su madre, era muy poca la atención que podía tener de ella. Pero Valeria me escribió diciéndome que me extrañaba mucho. Y que estaba pensando en la posibilidad de que entre su hermana y ella contrataran a una enfermera para que cuidaran de su madre. En ese momento descubrí que realmente hay ciertas energías que no comprendemos. Y es como si de alguna manera Valeria estuviera pensando, o de alguna manera presintiendo cosas que pasaban. Como si ya me estuviera perdiendo. Por otra parte, también la extrañaba. Aún así, no iba a desaprovechar la oportunidad que estaba teniendo con Daniela. Esa mujer que durante tanto tiempo había deseado en silencio. Además, nada me garantizaba que mi suegra no fuera a interponerse más en nuestra relación, con sus chantajes, y que así, mi esposa cayera de nuevo en su juego. Era lo más lógico, así que mejor me limité a responderle a mi esposa que yo la iba a apoyar sea cual fuera la decisión que tomara. A la mañana siguiente salí de casa rumbo al trabajo. Antes de lo normal, no quería que Valeria me encontrara en la casa cuando llegara, porque yo iba bien arreglado y hasta perfumado, pues estaba seguro que a partir de ese día tendría una interacción diferente con Daniela, pues la noche anterior, ella me había abierto la puerta de su intimidad de par en par. Y yo estaba decidido a entrar en su mundo a como diera lugar. Ese día, a pesar de tener toda la intención de afianzar mi interacción con ella, me costó mucho trabajo el simple hecho de mirarla a los ojos. Me sentía muy apenado por lo que había pasado la noche anterior. Pues nunca pensé que yo mismo me atreviera a enviar ese tipo de contenido explícito a otra persona. De pronto, ahí estaba ella, en uno de los pasillos, caminando hacia donde estaba yo. Comencé a sudar de los nervios. Y sobre todo, me puse muy tenso cuando me saludó. Hola, Alejandro, ¿cómo pasaste tu noche? Porque al menos yo me la pasé muy bien. Lo que no me gustó es que no estabas ahí junto a mí. Y por ello mis manos tuvieron que hacer el trabajo. Aquellas palabras me las dijo discretamente y casi al oído. La verdad es que no sabía qué responder. Creo que no estaba preparado para una situación así. Por más que la deseaba. Y que había buscado tanto esa oportunidad al tenerla frente a mí. La verdad es que no sabía qué hacer. Pues me la pasé muy bien también, Daniela. Muchas gracias por todo lo que me mandaste. Y como te dije, espero que esto se repita. Daniela, satisfecha y con tono de astucia, levantó la ceja y me dijo: mi querido Alejandro, esto no es nada. Si tú quieres eso que viste en las fotos, eso puede ser tuyo. Nada más es cuestión de que me lo olvides. Me quedé frío, congelado. Esa parte no la había considerado en los planes. Sin embargo, ella misma fue quien, al darse cuenta de que yo estaba actuando muy inseguro y nervioso, tomó la iniciativa. Pero tranquilízate, Alejandro. Mira nada más cómo estás sudando. ¿A poco te pongo nervioso? Mejor ven, mira. Vamos a tomarnos un café. Acompáñame a mi cubículo y platicamos un poco más. En voz bajita para que no nos escucharan los demás compañeros. Daniela empezó a decirme al oído
No sé por qué no me di cuenta antes de lo guapo que eres, Alejandro. He perdido mucho tiempo teniéndote tan cerca. ¿Por qué no nos vemos un día de estos? ¿Vamos a portarnos mal? ¿O qué? ¿Acaso te pega tu esposa? Me costaba trabajo responder claramente. Estaba bastante nervioso. Pero aún así lo hice. ¿Cómo crees, Daniela? Para nada. De hecho, mi esposa casi ni asiste en la casa. Se la pasa cuidando a su madre. Así que sin problemas puedo darme una escapada. Daniela tomó mis palabras como un sí. Y entonces ideamos un plan. Pues no se diga más. Yo soy de la idea de que por algo pasan las cosas. Así que ya todo está dicho. Hasta ese momento, Valeria, mi esposa, había confiado ciegamente en mí. No tenía temor alguno de dejarme solo en casa todas las noches. Yo aprovechándome de esa situación y de sus ausencias. Quedé con Daniela de mirarnos esa misma noche. Daniela me convenció de vernos en mi casa. Mejor dicho, en la casa de Valeria, mi esposa. Ahí donde vivíamos juntos, con la calentura y debido a que ella me lo estaba pidiendo. No pude decirle que no. Y eso que le ofrecí que fuéramos a un motel o algún lugar privado. Pero ella no aceptó. Insistió que fuera en mi casa. Así que quedamos por fin. El plan era muy simple. Daniela tenía que esperar a que Valeria saliera de la casa para que yo le avisara y pudiera llegar así. Se veía que aparte de todo le gustaba la adrenalina. Si bien el trabajo de brujería yo se lo había mandado a hacer a Daniela. Era curioso cómo ella había tomado las riendas de nuestra aventura. En todo lo que llegamos a hacer. Fue ella quien tomó iniciativa. Esa noche finalmente, Valeria se preparaba para salir directo a cuidar a su madre. Mi esposa salió de casa rumbo a ver a su madre. Ella normalmente viajaba en el metro y en cuanto llegaba a casa de su mamá, se reportaba conmigo. Para cuando ella me mandó un mensaje. Daniela ya venía camino a casa. Yo esperaba impaciente. Tenía música suave puesta y la casa lista para lo que estaba por acontecer. Justo cuando sonó el timbre de la casa, recibí un mensaje de Valeria. Otra vez esas pruebas de que el poder de la energía entre parejas es muy fuerte. Pues era evidente que cuando yo tenía un acercamiento con Daniela, alguna sensación ella debía tener. Valeria estaba actuando muy raro, porque de inmediato se comunicaba conmigo. Ya llegué a casa de mi madre, Alejandro. Por ahora tengo que ayudarla un poco, porque se debe meter a bañar. Te escribiré en cuanto termine. Según muy amable le respondí. De acuerdo, mi amor. Trata de descansar, aunque sea un poco. No es necesario que me mandes mensaje. Yo también trataré de dormir. Al terminar de escribir el texto, me llegó un mensaje de Daniela avisándome de ya haber llegado. Abrí de inmediato la puerta y ahí la miré. Estaba hecha una diosa. Llevaba un vestido con estampado de flores. Muy cortito. Llevaba unas zapatillas también, que le realzaban los atributos. De una manera que me hervía la sangre. Además tenía la espalda descubierta y por el frente un escote muy pronunciado, con el cual me anunciaba todo lo que estaba por probar. Sentí una necesidad incontrolable de abrazarla, de hacerla mía, hacer todo aquello que había soñado durante tanto tiempo. De una vez por todas. Daniela también estaba ansiosa porque estuviéramos juntos. La brujería estaba haciendo muy bien su efecto y yo que dudaba si esa iba a funcionar. Pero me alegraba de que aquello fuera real y de pasar de estar viéndola solo en los estados del WhatsApp a tenerla ahí en mi casa, en mi cama. Realmente había ocurrido todo un milagro. Después de platicar durante un breve rato, de beber un poco y comer algunos bocadillos, ambos sentimos que ya no había mucho que decir. Las palabras ya estaban de sobra. Con aquello comenzó a sentirse en el ambiente una necesidad incontenible de iniciar con un encuentro. Tal era la intensidad y la energía, que aquello fue un acto muy enérgico y salvaje. Nuestros labios se unieron, nuestras caricias, mis manos recorrían su cuerpo y las de Daniela también el mío. Ella estaba deseosa de mí, hambrienta, como jamás antes alguna mujer lo estuvo. Me sentía encantado de tenerla ahí, desnuda ante mí y disponible para hacerle todo lo que quería. No desaproveché la oportunidad y entonces comencé a hacerlo, a volver realidad mi sueño. Lo único que me preocupaba era la explicación que tendría que darle a Valeria cuando notara los rasguños que Daniela me estaba dejando en toda la espalda. Ella se había entregado por completo a mí. Fue mía de cada rincón de su cuerpo. Mi cama había quedado hecho un verdadero desastre y nosotros debilitados, semi-inconscientes. Estábamos tendidos sobre ella. Daniela me abrazaba y con su dedo jugaba en mi pecho. Recordé que durante el largo periodo de tiempo que había durado nuestro acto de amor, mi teléfono no había dejado de sonar. Justo lo tomaba entre mis manos para ver los mensajes y me di cuenta de que no solamente eran textos, sino también llamadas perdidas, todas de Valeria. Sentí rápido que algo no andaba bien y le pedí a Daniela que se vistiera. Sin embargo, más tardaba yo en decirle, cuando vi que Valeria entraba silenciosamente a la habitación. La verdad es que no estaba preparado para vivir algo así.
¿Cómo has podido ser capaz de llevar a cabo esta acción tan desconsiderada? Alejandro, nunca en mi vida habría imaginado que tú, de todas las personas, me harías algo así. No deseo tener ningún tipo de contacto contigo en el futuro. Te pido que de inmediato recojas todas tus pertenencias y te marches de aquí. Eres simplemente un individuo despreciable y desalmado. Por favor, vete y no regreses jamás. No deseo volver a cruzarme con tu desagradable presencia. Además, te ruego que saques de mi vida a esa mujer de dudosa reputación. Si no quieres que tome medidas drásticas, te recomendaría que te alejes lo más pronto posible. Intenté contener a Valeria con todas mis fuerzas, pero lamentablemente fue completamente imposible. Valeria, amor mío, te ruego que me disculpes. Necesito explicarte con detalle lo sucedido. Por favor, te pido que no te enfades. Era obvio que no había nada que explicar. Solo estaba haciéndome el tonto. Valeria salió corriendo de la casa rumbo a la avenida. Iba llorando y corriendo desesperada. Yo corrí tras ella, casi desnudo, pero no pude alcanzarla. Ella salió primero y ya me había tomado algo de distancia. La poca gente que había en la calle a esas horas miraba desconcertada, pero la escena era bastante clara, muy evidente. Un tema pasional nos había puesto dentro de aquella situación tan vergonzosa. Valeria había perdido la cabeza, tanto así que no tuvo precaución, y por escapar de mí, intentó cruzar la avenida. Pero no contábamos con algo. Valeria no lo logró, pues un auto que venía a toda velocidad la impactó. Nomás escuchó el golpazo. Pero el auto no se detuvo. En su intento de escapar, arrastró el cuerpo de Valeria durante varios metros, y después frenó repentinamente para acomodarse y entonces huir de la escena fatal. El cuerpo de Valeria parecía de trapo. Creo que murió al instante. Lo que vivimos fue la escena más desgarradora que jamás hubiera podido siquiera imaginar. Algo que nunca pensé en vivir. Al instante me sentí lo peor. Una basura de persona. Por mi culpa perdí a mi esposa, a la que en realidad amaba. Me sentí responsable de que le hubiera ocurrido esa desgracia. Sentí una miseria en mi alma muy grande. Fue inevitable llorar y caer de rodillas en tal escena. Bien me lo había dicho el mago Luis, que un acto de brujería podría dañar severamente a los afectados. Lamentablemente me confié y no quise creer en esas cosas. Momentos después Daniela me alcanzó hasta donde yo me encontraba. Y mientras estaba de rodillas junto al cuerpo maltrecho de Valeria, ella no tuvo mucho que decir. Simplemente se retiró de ese lugar. Quedó impactada de ver lo que habíamos provocado. La imagen del cuerpo de Valeria. En tales condiciones no era cosa fácil de apreciar. Aquella noche, entre trámites y demás cosas relacionadas con las autoridades, pasé la noche en interrogatorios y demás papeleos para reclamar el cuerpo de Valeria. Pasó muy rápido todo el proceso de su cremación. Los novenarios y demás. De todo esto que les cuento, admito que ya había olvidado gran parte de todo. Pero ahora que lo comparto ha vuelto nuevamente a mi mente. Con gran claridad, como si lo hubiera vuelto a vivir. Sentí el mismo nerviosismo, la misma tristeza. Fue algo tan duro que no se lo deseo a mi peor enemigo. Es una culpa que pesa para toda la vida. Después de la muerte de Valeria, regresé al trabajo. Había pasado como una semana. Me reencontré con Daniela allí. Ella me esperaba. Se le notaba gustosa de verme. Sin embargo, guardaba el luto por lo ocurrido. Yo le tenía cierto recelo, porque Valeria había fallecido por la reacción que había tenido al vernos juntos. Y aunque yo era el principal responsable de ese encuentro, en ese momento, solo no quería saber nada de Daniela. En todo esto, ella era la menos culpable. Además, seguía bajo el efecto de la mar de brujería que le hizo el mago Luis, pero lo malo es que yo no soportaba estar cerca de ella. Porque recordaba de inmediato lo que le había pasado a Valeria, y la traición que cometí en su contra. Pobre de Daniela. También recuerdo cómo se le rompía el corazón cada que yo la rechazaba. Aún así ella me insistía. Me mandaba mensajes declarándome un profundo amor, una necesidad de estar conmigo. Pero mi mente estaba destrozada por la culpa. Y el amor que pude haberle tenido a Daniela se había esfumado. Comencé a caer en el vicio del alcohol. Tomaba mucho, por si fuera poco. Como era de esperarse, la madre de Valeria reclamó la casa que era propiedad de su fallecida hija. Yo ya no quise pelear los derechos del lugar. Me sentía culpable, pues nunca fue mi intención que ocurriera la pérdida de mi esposa. De tanto ausentarme por culpa de mis vicios, perdí mi trabajo, me hundí en una horrible depresión, que me llevó a tocar fondo. Supe que no podía afectar para mal otra vida. Me refiero a Daniela, quien estaba mal por mis rechazos, y sobre todo por mi condición tan deplorable que estaba viviendo. Ella fue quien me tendió la mano, quien me ayudó a salir del vicio. Estuvo conmigo en todo momento, demostrándome un amor lleno de lealtad. Por esa razón decidí estar con ella, y con el tiempo volví a quererla. A amarla incluso.
Pero nunca, realmente nunca como a Valeria. Hasta la fecha Daniela me apoya. Y me ama incondicionalmente, aunque yo sepa que lo que siente por mí no es real. Sino un amor creado con brujería. Al menos esto me ha ayudado a no terminar en la calle. Y sé que tarde o temprano, como me dijo el mago Luis, todas las cosas se tienen que acomodar. Y de esa forma espero pagar por aquello que hice. Porque muchas noches no he podido dormir, pensando en que debería morir. Pagar en el infierno por todo lo que he hecho. Porque el vivir así ya no está bien. Yo no lo merezco. Pero mientras tanto seguiré estando con Daniela. Sé que ella va a sufrir si me voy. Y no quiero eso. Entiendo que esta vida ya la he con acento agudo a perder. Mis decisiones fueron pésimas. Me dejé llevar por el instinto. Por la indorrancia. Y sobre todo jugué con la brujería. La utilicé de una forma poco ética. Y con ello le hice mal a muchas personas. Pero en fin. Todo lo que han escuchado es mi testimonio. Y lo dejo a manera de consejo. Como un aprendizaje para no caer en prácticas tentativas, en las cuales puedan destruir su vida o la de las personas que aman. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si hay algo que necesite corregirse, por favor dejen sus comentarios en la sección de abajo. Espero que todos puedan darme un like y suscribirse al canal.